Bien, hermanos, vamos a continuar con el desarrollo de la segunda parte del sermón que iniciamos el domingo pasado, que era los distintivos de un verdadero creyente o de un verdadero cristiano. Y concluía la semana pasada con un texto en Proverbios 3:5 que resume, hermanos, mi deseo para con la iglesia y para todos aquellos que nos ven a través de este video. Y es que es un grave error confiar en nosotros mismos y dejar a un lado la palabra de Dios, porque eso justamente nos va a llevar al infierno. Confiar en usted le llevará a la condenación eterna. Confiar en su fuerza, confiar en su capacidad, creer usted que es más sabio que Dios, le arrastrará al infierno. Dice el Proverbio 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermanos, lo más sabio que un hombre puede hacer es humillarse delante de Dios, creer en Él y confiar en Él. Hemos visto, hermanos, la semana anterior, que no es ser un hijo de Dios. Hay personas que confían en su entendimiento. Hay personas que confían en su moralidad. Hay personas que confían en sí mismos. Y veíamos estos 3 puntos la semana pasada. Veíamos personas moralistas, personas que dicen, bueno, yo soy alguien que se porta bien, yo soy alguien bueno, no cometo falta, soy un buen ciudadano, soy un buen esposo, por lo tanto yo creo que como soy bueno, las puertas del cielo están abiertas para mí y yo puedo entrar directamente porque soy bueno. Veíamos también el orgullo de los intelectuales, que son aquellas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, que tienen mucha teoría, muchos libros, mucho conocimiento. También está el conocimiento de la misma palabra de Dios. Se conocen muy bien la Biblia, pero conocer la Biblia no es garantía de ser creyente, de ser cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás también se puede la Biblia. Satanás citó la Biblia cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. También nos dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios existe, ellos conocen, pero eso no es garantía. Y en último lugar, veíamos a las personas que confían en sus propias capacidades, que confían en sí mismos, que confían aún en una profesión de fe que hicieron un día y que tal vez levantaron la mano, tal vez repitieron una oración, pero que a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos interesa? No nos dice que esa es una evidencia de que haya salvación ahí. Y por eso yo fui claro en decir que es mejor escuchar estas verdades, aunque nos incomoden, aunque nos molesten, aunque sintamos que no deberíamos de decirlas, pero es mejor escucharlas hoy, en este tiempo, mientras hay oportunidad para el arrepentimiento, y no que usted se dé cuenta de estas verdades cuando esté delante del juicio de Dios. Escúcheme esto. Cuando usted se presente delante de Dios en el día del juicio, ese día usted no va a necesitar vehículos, casas, fama, dinero. Ese día usted solo va a necesitar una sola cosa, y es la justicia de Dios. Es lo único. No va a necesitar nada de lo que este mundo le pueda dar. Por lo tanto, hoy el evangelio es predicado para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo.
El evangelio es predicado para que usted huya de la ira de Dios. Y este tipo de mensajes no tiene el propósito de cuestionar doctrinas como la seguridad de la salvación. Nosotros estamos seguros que el que es creyente verdadero permanece en esa condición de salvación y no pierde su salvación. Pero al mismo tiempo, reconocemos que hay personas que creen que son salvos, pero no lo son. Por eso la necesidad de predicar esto es apremiante. Es apremiante. Así que al que es creyente lo va a animar y lo va a fortalecer. Y al que no es y cree que es, le hará examinar su corazón. Que el Señor use esto para traer un verdadero arrepentimiento. Y no sea que de pronto sean sus ojos cerrados y duerma y al abrirlos esté delante de la presencia de Dios para ser juzgado en aquel día. Hemos entonces, hermanos, mencionado que no es una demostración de ser creyente. Ahora, en la segunda parte de este sermón, vamos a ver cuáles son las pruebas contundentes de que una persona es hija de Dios, que un hombre es hijo de Dios, que un hombre es verdadero creyente. O dicho de otra manera, vamos a ver cuáles son las pruebas que la palabra de Dios nos da para entender que una persona posee vida espiritual. Y vamos a ver siete pruebas, 7 distintivos de un verdadero cristiano. 7 distintivos de un verdadero creyente. En primer lugar, ¿qué es lo que hace un verdadero creyente? ¿O qué nos muestra y qué evidencia un verdadero creyente? En primer lugar, he colocado que tenemos que ama a Dios o el amor a Dios. Dios manda a los hombres a obedecer. Nosotros vemos los mandamientos del Señor y vemos que el Señor manda que el hombre obedezca a los mandamientos del Señor, y hay uno que es muy especial. Y en Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37 se nos confirma, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero resulta que un hombre cuya naturaleza no ha sido regenerada, no ha sido cambiado, una persona que no ha recibido la salvación, no puede amar a Dios. No puede. Por lo tanto, se hace necesaria la intervención de Dios en la vida del hombre. Por eso cuando usted le predica a alguien, usted tal vez conoce, tiene un vecino, tiene un amigo, tiene un compañero de trabajo, y uno dice: yo quisiera que tal persona amara a Dios, pero no lo ama. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Le es imposible. Es imposible que un hombre naturalmente ame a Dios. Puede mostrar cierta empatía. Hay personas que dicen: no, si yo amo a Dios, sí, para mí Dios es todo. Pero es desobediente. Entonces no lo ama. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esta intervención divina? En Jeremías 24:7 nos dice: les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. De todo corazón. Por eso, antes del Señor enviar la ley en forma de mandamientos como fue expresada en el Sinaí, antes el Señor había dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque lo que Dios quiere es que le amemos. El Señor no quiere que simplemente cumplamos los mandamientos por cumplirlos. Él quiere que nuestro corazón sea para Él. Él quiere que cuando nosotros le obedecemos
Cuando nosotros obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, nosotros lo hagamos con nuestro corazón. Si yo no voy a mentir, yo no voy a mentir porque le amo. Si yo voy a obedecer a mis padres y voy a honrar a las autoridades, lo voy a hacer por amor a Dios. Si yo no voy a tomar el nombre de Dios en vano, yo lo voy a hacer porque le amo. Y es interesante ver que en aquellos tiempos, cuando fue dada la ley, ya existían gobernantes. Sí eran paganos y sometían a sus reyes vasallos y sometían a los pueblos. Pero el sometimiento a las leyes de aquellos emperadores, gobernantes, el sometimiento a esas leyes no era por amor. Pero de pronto aparece el Señor como un gobernante de su pueblo y lo primero que les dice es que le amen. Es lo que Dios desea. Así que si la actitud natural del hombre hacia Dios es hostil, hermanos, y de enemistad, ¿qué es lo que tiene que suceder en el hombre? Es que el hombre debe de ser transformado. Dice Romanos 8:7 que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, su naturaleza, al no ser regenerada, al no ser una naturaleza que ha sido cambiada por Dios, entonces la persona no puede amar a Dios. Esto que leemos ahora significa que cuando el hombre ha sido regenerado, cuando el hombre ha nacido nuevamente, entonces y solo entonces puede tener un intenso amor hacia Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este amar a Dios incluye al menos 4 cosas. En primer lugar, la convicción de la excelencia y la grandeza de Dios. Amar a Dios significa que usted ve a Dios como lo más grande. Usted no tiene problema. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene problema con que el Señor diga que Él quiere el amor solamente hacia Él. Usted no dice, uy, qué egoísta es Dios, que quiere que solo lo amemos a Él. Usted no se expresa de esa manera. Usted dice, con gusto, yo amo solo a Dios, lo exalto solo a Él y veo lo grande que Él es. Eso es lo primero que tiene que pasar en usted. Si usted ama a Dios, usted tiene que admirarse de Dios. Cuando usted deja de admirar a Dios, significa que usted entonces lo ha dejado de amar. En segundo lugar, hay deseo e interés de obedecer su palabra. Eso significa que usted ame a Dios. Más adelante se desarrolla esto. En tercer lugar, gratitud por los beneficios obtenidos. Usted tiene un corazón agradecido. Usted le agradece a Dios, aún en los fracasos, aún cuando hay dolor, aún en el sufrimiento, porque usted ama a Dios y usted sabe que nada se escapa de las manos de Dios. Y usted entiende por la fe que aún el sufrimiento que usted puede estar pasando está bajo el control soberano de Dios. Y en cuarto lugar, si usted ama a Dios, usted tiene un profundo deseo por conocerle más. Así que la persona que ama a Dios, hermanos, se admira de quién Él es. La persona que ama a Dios se admira de Él. Se admira de sus atributos, de su santidad, de su justicia, de su bondad, de su sabiduría, aún de la ira que Él tiene, de su eternidad, de que Él es totalmente perfecto, que Él no cambia. Hermanos, ese es el único Dios verdadero. No hay otro. Y ese Dios es el único que puede saciar nuestra necesidad. Él es el único que puede traer genuina y verdadera felicidad al hombre. El hecho de que usted le ame significa que usted tiene plena satisfacción en Él y no en ninguna otra cosa. Es ese amor muy similar
Voy a utilizar esta analogía para que podamos entender, aunque sabemos que la analogía puede llegar a ser débil, sin embargo nos puede ayudar mucho. Y es que si yo verdaderamente amo a mi esposa, yo no necesito otra mujer. Yo no necesito a otra. Porque yo la amo y en ella yo encuentro plenitud. Estoy completo. Pero aquel que dice yo amo a Dios, pero se va en pos de otros dioses, no ama a Dios. Su amor es falso. Pero el que ama al Señor encuentra plena satisfacción y no necesita otra cosa. Pone su mirada en Él y solamente lo desea a Él. No se detiene a cuestionarlo, se detiene a conocerlo, se detiene a admirarlo y solo quiere darle la gloria a Él. Y su alma se entrega en plena devoción a Dios. Ese es el amor que Dios demanda para sí. En el Salmo 42:1 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? No, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Son expresiones de amor. Entonces, si usted ama al Señor, usted tendrá admiración por su ser, admiración por Dios. Usted se va a recrear y a deleitar en quién es el Señor. Si usted ama al Señor, sus afectos espirituales van a ser hacia Dios. Usted va a hallar satisfacción y plenitud en Él y usted se entregará en obediencia al Señor. Por tanto, examine hoy su corazón y responda a la pregunta a usted mismo, ¿estoy amando verdaderamente a Dios? ¿Estoy amando a Dios genuinamente? Hay una pregunta que nos puede ayudar a responder. Es muy dura, pero es muy útil. Si usted supiera que Dios lo va a condenar, ¿usted aún lo amaría? ¿Lo amaría igual? Porque el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se envanece. El amor nunca deja de ser. Pero si sus afectos hacia Dios cambian al ver esta pregunta, significa que usted en realidad no lo ama. Cuando una persona ama a otra persona, procura su bien, no hace nada indebido, se esfuerza por agradar en todo a quien ama. Hermano, puede ser que tu amor por Dios sea débil. Puede ser que esté tal vez a punto de opacarse y sea muy débil. Y aquí viene el ánimo para nosotros. Pero si hay fuego ahí, dile al Señor que te ayude a encender ese fuego. Así como el fuego en el altar, cuando estaba el tabernáculo, nunca debía de apagarse. Así ese amor hacia Dios debe estar en todo momento encendido. Procura entonces aumentar ese fuego hasta que pase de ser un cerillo encendido a ser una antorcha que alumbra. Si es así, hermanos, si amamos al Señor, aunque con debilidad, entonces hay una gran esperanza. Dios es para usted un Padre. Dios es para usted un amigo permanente. Dios es para usted un Salvador. Dios es para usted el único que puede rescatarle de la misma ira de Dios. Y podemos decir con seguridad
que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En segundo lugar, hermanos, un creyente no solo ama, sino que también un creyente se arrepiente de sus pecados. Una persona que ama a Dios, entonces está preparada para poder entender que es un pecador. Si nosotros amamos a Dios, entonces tendremos deseos de arrepentirnos de nuestros pecados. Si hay vida espiritual en usted, usted va a ver su miseria. Usted va a ver que es un pecador. Usted va a darse cuenta que falla a Dios. Usted va a darse cuenta de que Dios le manda que usted haga algo, pero de pronto no lo hace. Y eso le causa pesar en su corazón. Pero hay un problema cuando usted se cree bueno. Hay un problema cuando usted se exalta a usted mismo y dice, no, si es que yo no he pecado, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo vivo una vida perfecta y aún siendo pecador. Y aún teniendo afectos por el mundo, por el pecado. Ahí hay un problema, porque ahí significa que no hay vida. Usted no puede amar el pecado. Usted no puede amar lo que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede amar lo que le separa de Dios. Si amamos a Dios, entonces hay deseos de arrepentirnos. Un corazón que ha sido iluminado, que ha sido renovado, que ha sido regenerado, se arrepiente cuando falla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y el Espíritu Santo es lo que causa que nosotros veamos nuestra miseria, nuestra necesidad. ¿En qué consiste este verdadero arrepentimiento? No confunda el verdadero arrepentimiento con remordimiento o solo con tristeza. Sí hay una profunda tristeza en el arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento, ¿cómo lo podemos identificar? Al menos por tres cosas. Aborrece el pecado, porque sabe que ofende a Dios. El verdadero arrepentimiento aborrece el pecado. El verdadero arrepentimiento, en segundo lugar, nos lleva a aborrecernos a nosotros mismos, no a exaltarnos delante de Dios. El orgulloso se ve como bueno. El orgulloso dice, no, es que Dios debería de darme a mí la salvación. No es que Dios debería de darme bienes. No es que Dios debería de darme salud. Dios debería de darme. El verdadero Hijo de Dios se aborrece a sí mismo. Y démonos cuenta cómo esto es contrario a la psicología que se enseña. Y aún de personas que se llaman cristianas. Y aún de predicadores desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque hay un aborrecimiento, hay un desprecio por quien yo soy. Porque yo ya, de por sí ya me amo. Yo ya me amo sobremanera. Sino porque buscamos comer delicioso, porque buscamos tener una bonita casa, porque buscamos un buen trabajo. Porque buscamos lo mejor para nosotros. Ya nos amamos. El problema no es que usted necesite amarse. El problema es que se ama demasiado. El problema es que al amarse demasiado, está obviando una cosa. Que usted necesita de Dios. Y Él es salvador de los pecadores. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Pero si usted no se ve como pecador, no se ve como necesitado, no hay salvador para usted. No hay, no existe. Y en tercer lugar, el verdadero arrepentimiento implica un abandono del pecado, que es una determinación, que es una decisión de abandonar el pecado. Es decir, hay un cambio de vida.
Y podemos decir entonces que es el Espíritu Santo quien conduce a la persona al arrepentimiento. Pues porque es Él quien nos muestra a nosotros la maldad que hay en nosotros. Así que debemos entender, hermanos, que un verdadero hijo de Dios se arrepiente. El pensamiento dominante en la mente del pecador, que sabe que ha pecado, es un sentimiento de tristeza porque ha ofendido a Dios. Y Dios aborrece el pecado. Y nuestra naturaleza está en oposición a Dios. Así que una persona cuya naturaleza ha sido cambiada por el Espíritu Santo se expone delante de Dios y dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. El hombre no le echa la culpa a Dios. Oh, Señor, que tú la tienes contra mí, Señor. ¿Por qué me odias, Señor? Se cree bueno, cree que no es digno del aborrecimiento de Dios. Cuando Dios aborrece el pecado porque Él es santo, santo, santo. Por eso reconoce tu pecado. Por eso el Hijo de Dios reconoce su pecado. David lo expresaba: contra ti solo he pecado. No dice: la mujer que tú me diste, Señor. No, la serpiente me engañó. El Hijo de Dios dice: sí, he pecado. He pecado. Quiero que veamos dos textos rápidos en Esdras 9, 6 al 7. Dice: y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Este es un corazón arrepentido. Este es un corazón humillado. Estoy muy avergonzado. No puedo ni siquiera levantar mi rostro a ti, mi Dios. Está reconociendo su pecado. Esta es una persona arrepentida. Veamos el caso de Job, en Job 42:5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la respuesta de eso? Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay genuino arrepentimiento donde no hay un deseo por abandonar el pecado. No hay genuino arrepentimiento si solo lo digo con la boca, pero mis acciones me llevan a rendirme ante el pecado. Si una persona se complace en continuar pecando, entonces el pesar que siente solo es eso, un pesar. Como el ladrón que es descubierto en el acto. Estaba asaltando y de pronto pasó la policía. Lo que él siente no es arrepentimiento. Puede ser un pesar, una vergüenza, porque lo descubrieron. Pero el auténtico arrepentimiento del cual la Biblia nos dice es un abandono del pecado. Es una humillación delante de Dios. Sí hay una tristeza, pero ¿cómo es esa tristeza? Es una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación.
sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuidado con la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo es aquella que no produce arrepentimiento. Es simplemente un sentimiento de tristeza. ¿Quiénes en la Biblia mostraron ese tipo de tristeza o falsos arrepentimientos? Saúl, el faraón. Sí, lo voy a dejar ir, decía. Y de pronto cambiaba de opinión. Y ya le decía, no, mejor ya no. Luego venía el juicio otra vez. Sí, lo voy a dejar ir entonces. Pero de pronto ya no. Falso arrepentimiento. Judas, falso arrepentimiento. Los falsos arrepentimientos, hermanos, surgen por el temor al castigo. Surgen por la vergüenza de haber sido descubierto o ser descubierto. Y también surgen por tenerle lástima a Dios. Dios no necesita que usted le tenga lástima. Aún el temor al castigo puede producir cierto tipo de arrepentimiento, pero ese temor no debe de confundirse con el temor, con el verdadero arrepentimiento. O lamentarme nada más. No es arrepentimiento genuino. Ahora, ¿usted se arrepiente de sus pecados? ¿Usted se arrepiente constantemente de sus pecados? ¿Usted reconoce cuando falla delante de Dios? Hágase las preguntas. ¿Usted está convencido de su verdadera maldad? ¿Usted está convencido de que el pecado es vil, es despreciable, que ofende a Dios? ¿Cómo considera usted el pecado? ¿Identifica usted que probablemente esté descubriendo nuevas manifestaciones de pecado en su vida? ¿Se toma en serio usted el pecado? A veces solemos prestar atención a cuestiones más escandalosas, ¿no? Y no significa que no hay que prestarle atención, es necesario. Pero a veces hay pecados que nos parecen pasables, ¿no? No, yo así soy, es el orgullo, pero Dios así ya me hizo. Ya me hizo así orgulloso. Orgullo, envidia. Hay pecados que nadie los mira. Hay pecados que solo están en su corazón, en lo más íntimo de usted. Y preste atención a esos pecados. ¿Los está observando? ¿Los está identificando? Si usted los está practicando, arrepiéntase. Reconozca que es pecador. Ahora, cuando los identifica, ¿qué hace usted? ¿Qué hace con esos pecados? ¿Se presenta delante del Señor? ¿Se ve usted en la misma situación que Isaías y dice, ay de mí, que soy muerto? Ay de mí. ¿Se expresa de esa manera usted? Hermanos, no encubramos los pecados. Si somos descubiertos, si alguien nos muestra los pecados, no creamos que la defensa va a ser negarlos. La mejor forma es reconocer nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará si usted encubre sus pecados, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es a lo que el Señor nos está llamando. ¿Y quién concede ese arrepentimiento? Dios. Segunda de Timoteo 2:24 al 26 nos dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso, ¿quién le da arrepentimiento? Dios. Por si acaso, Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. No sabemos a quienes les concede el Señor arrepentimiento, pero nosotros lo que debemos hacer es predicar el Evangelio
y reprender con mansedumbre a aquel que necesita. Entonces, el creyente ama. El creyente se arrepiente genuinamente de sus pecados. El creyente abandona sus prácticas pecaminosas. Y en tercer lugar, otro distintivo es que el verdadero creyente tiene fe en Jesucristo. Es imposible tener verdadero arrepentimiento sin creer. Y no hay verdadera fe sin arrepentimiento. Por eso la fe y el arrepentimiento están ligados. Cuando hablamos de la fe, hermanos, debo de admitir que no es una cosa muy fácil. Por ejemplo, si alguien dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, como dice en Reina Valera, y la convicción de lo que no se ve. Eso es en el contexto de lo que Hebreos está desarrollando. Pero la fe, hermanos, de una forma general, consiste en dar un crédito absoluto a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Y recibir esa palabra en amor, lo que Dios dice. Pero también esta fe va mucho más allá de eso, y la fe necesariamente está ligada a la obediencia. Porque usted no puede decir yo creo en Dios, pero lo niego con mi manera de vivir. En términos generales, por eso decimos que en términos generales es confiar en lo que la Biblia dice. Porque ¿cuál es el único testimonio que tenemos de Cristo? Sino la palabra de Dios. Usted no ha escuchado al apóstol Pablo de forma directa. Usted no ha escuchado al apóstol Pedro de forma directa. Ni siquiera a la segunda generación de creyentes luego de los apóstoles. No los hemos podido escuchar. Pero lo que sí tenemos es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos y alcanza a partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la fe implica creer en eso, en Jesucristo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Por eso todas aquellas personas que se enfocan en las experiencias, que se enfocan en los sentimientos y que hacen a un lado la palabra de Dios para dar rienda suelta a todas esas experiencias, eso no es fe. Eso no es fe. La fe está ligada al conocimiento de Dios. La falta de fe entonces es no recibir el amor de la verdad y no creer en la verdad. Cuando se le considera la fe desde el punto de vista bíblico, la fe es algo de un carácter muy especial. Por eso va más allá de el confiar en la palabra de Dios. Es parte de confiar, pero va mucho más allá. Sino que significa una rendición ante la verdad de Dios y que los afectos nuestros sean rendidos totalmente a Dios y que toda mi vida se rinda en plena confianza. Por eso en el griego fe, cuando lo traduce, significa confianza. Fe es confiar plenamente en el Señor. Por ejemplo, en Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso la fe tiene un punto central y es Jesucristo. No podemos quitar a Cristo de en medio. Creemos en Él. Romanos 3:21 al 26 dice que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Por eso no es una fe vaga, porque usted puede tener fe en cualquier cosa, confianza en cualquier cosa. Lo que salva es confiar y creer solo en Jesucristo. Y hay personas que tienen problemas con el solo, pero la Biblia así lo dice. Dice que
por medio de la fe en Jesucristo. No dice en Jesucristo y los santos, en Jesucristo y las obras que puedas hacer. Dice en Jesucristo. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y ojo con esto, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿En dónde está expresado esto? En la Biblia. Por eso la fe nos lleva directamente a la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde yo me alimento. Es la palabra de Dios que me revela a Cristo. Es la palabra de Dios que instruye a la iglesia para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Por eso es imposible que alguien crea que sea salvo sin la instrucción de la palabra de Dios. Porque por lo menos una persona que tal vez no puede leer, pero ha sido convencido porque alguien le leyó la palabra de Dios, le predicó la palabra de Dios, ahí se revela que Jesús es el único que puede salvarle. Y si una persona, aunque no pueda leer, pero recibe ese conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Cristo, y el Espíritu Santo obra a través de esa palabra, tal persona entonces es salva. Pero se da cuenta cómo no podemos desligar la salvación y la fe de la verdad de Dios. Así que esta fe, hermanos, salvadora, es lograda por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra. No la puede producir usted. No puede ser generada por mí. La hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, entonces el hombre reconoce su pecado y se vuelve al Señor. ¿Cuál es entonces el método de salvación? La fe. ¿Cuál es la forma de salvación? La fe. Las obras quedan descartadas. En cuarto lugar, un distintivo del creyente, y ese es tal vez el que menos nos gusta, es la autonegación. Es negarnos a nosotros mismos. La negación de uno mismo, hermanos, es simple, es dejar que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Yo quedo anulado. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Justamente eso lo podemos llevar al plano espiritual de nuestra vida. Es necesario que Él crezca. ¿Cuánto de Cristo miran las personas en ti? Cuando las personas se relacionan contigo, ¿ven a Cristo? ¿Pueden ver el carácter de Cristo? ¿El Señor es manifestado ahí o no? Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nuevamente, el punto central de esto es el Señor. 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso hacer las cosas para la gloria de Dios implica la negación de mí mismo. No significa que seamos descuidados con nosotros mismos, sino más bien pensar en mí mismo con cordura, no creyéndome más, no colocándome yo en el centro de todo, sino entendiendo que quien tiene la preeminencia en todo es Cristo.
Ese afecto es predominante en el hombre regenerado. Desearle dar la gloria a Dios. Pero en el hombre no regenerado, el afecto predominante es el egoísmo. Es estar en el centro de todos, de todo. En Mateo 12:30 dice, el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. El verdadero amor entonces a Dios incluye una negación a mí mismo. Quien no busca los intereses de Jesucristo, así de simple y de forma absoluta como lo dice nuestro Señor, si no estamos a favor de Él, entonces estamos en contra. Si no estamos sirviendo en su reino, entonces estamos sirviendo en el reino de las tinieblas. Si no estamos haciendo la obra que Él nos ha mandado hacer, entonces estamos haciendo la obra de Satanás. Si no buscamos los intereses de Jesucristo, entonces estamos buscando los intereses del reino de las tinieblas o nuestros propios intereses. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué usted existe? ¿Para qué existe? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos para nosotros mismos, para nuestros placeres, para nuestro propio pecado. Pero cuando una persona viene a Cristo, todo el interés de su vida radica en dar gloria y adoración a aquel que le ha salvado. Es por eso, hermanos, que debemos entender que el verdadero creyente cumple esta palabra. En Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dice el falso evangelio? Dice todo lo contrario. Dice que tú eres lo más importante. Dice que te ames más. Dice, antes de tú servir a otros, sírvete a ti mismo primero, para que puedas servir. El falso evangelio predica la centralidad del hombre, es decir, es antropocéntrico. El falso evangelio es antropocéntrico. Quien está en el centro es el hombre. Pero el verdadero evangelio no dice eso. El verdadero evangelio nos llama a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, a tomar una cruz y a seguirle a Él. Requieres de negarte a ti mismo para que puedas servir al Señor. Porque este es un distintivo, porque es imposible servir a Dios sin la autonegación. Es imposible predicar sin la autonegación. Tú no puedes amar a tu hermano si no te niegas a ti mismo. Tú no puedes ser un esposo fiel si no te niegas a ti mismo. Tú no puedes servir a tus padres en amor y fidelidad si no te niegas a ti mismo. Tú no puedes someterte a los cuidados de una iglesia local si no te niegas a ti mismo. Tú no puedes confrontar el pecado de tu hermano si no te niegas a ti mismo. No puedes ofrendar, no puedes servir, no puedes dar si no te niegas a ti mismo. Si te das cuenta, para todo necesitamos negarnos a nosotros mismos. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres aún que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos. Tenemos el ejemplo de los apóstoles, los mártires, los profetas, los patriarcas. Si tú no te niegas a ti mismo, tú no podrás servir a Dios ni obedecer a Dios de ninguna manera. Cristo fue el mayor ejemplo de entrega y de autonegación. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto es lo que implica la autonegación.
Por eso Cristo encarna perfectamente la entrega y la autonegación. Y la mayor forma de esa negación la vemos aún desde el Getsemaní. ¿Qué es lo que dice el Señor estando ahí? Salmo 22, 14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha sacado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estás lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hermanos, esto sin duda alguna es mesiánico. Estas son las expresiones del siervo sufriente que se entregó en la cruz por amor. Él se negó. Esa autonegación es el ejemplo más precioso que tenemos en la Biblia. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo entregó también su vida. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que antes para mí era ganancia, todo eso yo lo tengo por basura, yo lo tengo por estiércol, porque se ha extendido hacia Cristo. Hermanos, esto es lo más duro, negarnos a nosotros mismos por nuestros propios intereses. Y justamente un hijo de Dios se niega a sí mismo. Y de ahí viene todo lo demás. Ahora la pregunta es, ¿usted se ha negado a usted mismo? ¿Hay esa autonegación en usted? Si el Señor busca eso en usted, así como buscó en la higuera, ¿encontrará ese fruto ahí? ¿Coinciden sus intereses con los intereses del reino de Dios? El evangelio verdadero es esto, hermanos. El evangelio verdadero es muerte. El evangelio verdadero es entrega. El evangelio verdadero no es ocupar una silla el día domingo en una iglesia. El evangelio verdadero no es cantar canciones de Hillsong. No sé qué bandas hay hoy en día. El evangelio verdadero no es leer libros. El evangelio verdadero no es simplemente sentirme bien con la religión que me heredaron mis padres. El evangelio verdadero es muerte, es negación a uno mismo. Y esta palabra viene a tiempo para que no juguemos a ser cristianos. Cuanto usted más busque sus intereses particulares, más se aleja de la voluntad de Dios, más evidencia su error. No juegue a ser cristiano. No juegue a la iglesia. Niéguese. Niéguese a sí mismo.
Por razones del tiempo, hermanos, voy a extender a una tercera predicación para cubrir los demás distintivos, porque no quiero correr y desaprovechar esta oportunidad, hermanos, para que el Señor traiga esta reflexión a nuestra vida. Hermanos, ¿estamos jugando a la iglesia? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué venimos a la tierra? Hermanos, no hay nada más hermoso, más precioso que desgastarse para la gloria de Dios. Se cuenta de Spurgeon, que le dijeron que si quería él, y le ofrecieron a él ser el primer ministro de Inglaterra. Y él decía, no puedo rebajarme. No puedo rebajarme. Soy un hijo de Dios, soy un pastor, y él no quería rebajarse a descuidar su ministerio por atender eso. Y tal vez otra persona con una capacidad distinta a la que él tenía podía ocupar ese puesto. Y él había valorado su ministerio, de manera que no consideraba prudente dejarlo por atender ese otro menester que es lícito. Y él dijo que no quería rebajarse, decía él, en su manera de expresar. Pero, hermanos, yo hago la pregunta, ¿qué nos está ofreciendo el mundo que nos parece tan atractivo y que somos capaces de decirle no al Señor? ¿Qué ofrece el mundo que es tan atractivo? ¿Es dinero? Te repito que cuando estés delante del Señor en el día del juicio, no va a valer tu dinero. ¿Es fama? ¿Es deseos de poder? Cuando estés delante del juicio no va a valer ese poder, no va a valer la fama. La gloria de los hombres anulada totalmente. Cuando estés delante del Señor, no va a valer todo el pecado que hayas acumulado, como el pecado, por ejemplo, hay hombres que dicen, no, yo he tenido muchas mujeres. Puedes tener 1000 mujeres, 2000 mujeres, 3000 mujeres, pero en el día del juicio, eso va a acumular más castigo, pero no va a ser, Dios no va a decir, wow, tuviste tantas mujeres, te voy a dejar entrar al cielo. Toda esa basura y estiércol no vale la pena. No vale la pena. Por lo tanto, hermanos, hoy Dios nos llama a que consideremos nuestra vida. ¿Hay esto en nosotros o no lo hay? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios verdaderamente? ¿Hay fe en el Señor Jesucristo? Si esto es así, bendito sea nuestro Dios. Dale gloria a Dios. Pero ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No significa que puedes perder tu salvación. Significa que ya la tienes. Y por lo tanto, ríndete al Señor con gozo. Sírvele, adórale. Comparte tu fe con otros. Entrégate a Él. Desgástate por Él. ¿Cómo pusimos nuestros miembros sirviendo al pecado, pero ahora que estamos en la fe, ni siquiera podemos orar 10 minutos, 15 minutos. Ni siquiera podemos tener un estudio de la palabra de Dios. Ni siquiera podemos servir a los hermanos. Ahora, si esto es así en tu vida, y si tú lees, eres un buen lector, oras, estás creciendo, gloria a Dios, hermano, sigue así.
Pero si no, aún es tiempo para que puedas arrepentirte. Es triste escuchar lo que decía Jeremías. Pasó la siega, pasó el verano, llegó el invierno y nosotros aún no hemos sido salvados. Eso es triste. Pero que el Señor añada bendición a su palabra y que nos permita, hermanos, hoy examinar nuestro corazón y partamos de lo primero, de amarlo a Él. Es lo que Él pide. Antes de darte los mandamientos, Él te dice que quiere que lo hagas por amor, que lo ames. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oremos.